Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como hacemos todos los martes, estamos en vivo, una semana obviamente que muy pendientes todos de los partidos, ahí estaba mucha gente mirando jugar a Francia y atentos obviamente y muy comprometidos con lo que va a pasar el viernes. Pero más allá del fútbol, que en el caso de Argentina nos da mucha alegría, estamos muy consternados por lo que ha pasado en Venezuela, ese terremoto que enlutó, diríamos, no solo a ese país hermano. Hay tantos venezolanos aquí que han emigrado para nuestros países y particularmente a la Argentina, que nos solidarizamos con ellos. Por eso hoy en el primer bloque va a estar con nosotros el doctor en geología Ricardo Alonso. Vamos a hablar de este tema, de estas fallas geológicas, qué es lo que puede pasar en toda la región, explicar un poco esto, cuáles son los recaudos que se pueden o no tener respecto de algo que tiene que ver con la misma naturaleza y hasta dónde somos capaces de poder prevenir, ¿no? En este caso un terremoto tremendo que ha devastado a ese país. En otro orden de cosas, vamos a hablar también hoy de economía, porque venimos poniendo algunos indicadores, están los que favorecen los sectores que el gobierno impulsa, como puede ser el petróleo, el gas, la minería, el agro, pero por otro lado, aquellos indicadores, diríamos, negativos que tienen que ver con la industria, con el comercio, la actividad, en definitiva, industrial y comercial en baja, con salarios en baja, y esto, bueno, lleva a que los que hacemos análisis de la realidad política nos preocupe y nos pongamos a indagar un poco respecto de lo que opina la sociedad. Y el otro tema que quería comentar con ustedes es lo que va a pasar el día lunes 6. Faltan muy pocos días. Nos solidarizamos desde aquí, desde Salta, con el juez Alfredo López. Estamos nosotros convencidos, hay unas placas para mostrar de que un hombre digamos del patriotismo que ha tenido y como juez, como ha sido, creo que podemos ver ahí, señor director, algunas imágenes, ahí lo vemos. Es increíble que por un hombre que es conocido justamente por no solo porque está versado en lo jurídico, sino que el juez López es un hombre que ha dado muestras de patriotismo, ¿no? Reconocido en toda la Argentina, y hoy por haber denunciado, haber en sus redes sociales expresado lo que dice la Corte Penal Internacional respecto de Netanyahu, que es un criminal de guerra para la Corte Penal Internacional, a instancias, vaya a saber de qué poder o del gobierno, nosotros hemos visto cómo se lo quiere destituir. Bueno, en definitiva, es triste porque un hombre de esa gallardía, de ese patriotismo, tendría que tener el acompañamiento de todos los argentinos. Así que bueno, ahí el día lunes mucha gente seguramente estará allí, pero lo increíble de esto es que hasta hace poco era el INADI, la Policía de Pensamiento, ahora parece que la Policía de Pensamiento es la DAIA. Solamente expresar en sus redes sociales que la Corte Penal Internacional ha dicho que es un criminal de guerra Netanyahu, bueno, y al mismo tiempo el presidente Milei diciendo que es el presidente más sionista de la historia o del mundo, pero además en estas horas lo escuchábamos en una conferencia, una vez más embanderarse detrás de Israel, además en esta guerra cruenta, como hemos visto en Gaza, como hemos visto en el sur del Líbano. Bueno, dicho esto, todos lo acompañaremos, seguramente aquí lo hacemos desde Salta, pero mucha gente lo acompañará en Buenos Aires, más allá de que sabemos que como pasa en estos órdenes, manda el poder y la política, pero bueno,
desde aquí, juez López, cuente con el apoyo y seguramente la oración de muchos salteños. Vamos entonces nosotros a una pausa, ya llegó Agustina para que podamos tener el primer bloque de Alta Política con el doctor Ricardo Alonso, hablando no solo de lo que ha sido esto, como decíamos, lo que pasó en Venezuela, sino también un montón de preguntas que le vamos a hacer respecto de la minería aquí en nuestra provincia, en Salta y en la región. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Tu calefacción es segura? Con la llegada del frío aumentan los riesgos en el hogar. El monóxido de carbono es un gas que no se ve, no se siente ni tiene olor, pero puede ser mortal. Evitar accidentes es simple si seguís estas pautas. Mantené siempre una rendija de ventilación abierta en los ambientes. Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Si es amarilla o naranja, apágala de inmediato. No uses el horno para calefaccionar, no duermas con braseros encendidos. Presta atención a las prohibiciones. Si sentís mareos, dolor de cabeza o náuseas, abrí todo, salí al aire libre y busca atención médica urgente. La prevención salva vidas. Este invierno, cuidarnos es responsabilidad de todos. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y ahora sí, saludamos a Agustina, que llegó recién, por suerte. Agustina tiene un problema con el reloj, Agustina Canto. Gracias, Agustina, por estar. Pero la idea era que pudiéramos hacer la presentación juntos. No importa, es cuestión de agilizar los martes un poquito. Y lo saludamos, como habíamos dicho, al doctor en geología, Ricardo Alonso. Ricardo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Un enorme gusto estar con vos, Andrés, y con Agustina, que la acabo de conocer. La verdad que Ricardo Alonso para nosotros siempre fue un referente en materia de geología, creo, y me animo a decir, con tantos galardones también internacionales, que para nosotros es un gusto poder tenerte esta noche acá, Ricardo, después de lo que hemos visto y que somos testigos de esta catástrofe
que ha vivido Venezuela y que todavía, bueno, hay gente bajo los escombros, ¿no? Estamos siempre atentos, ¿no? a los que pueden estar todavía con vida, que ha generado una conmoción, yo creo, en toda la región, para conocer y saber qué es esto de las fallas tectónicas y qué es lo que, si puede llegar a pasar, y si se puede, entre comillas, prevenir algo de esto, ¿no? Ahí está el punto. Es imposible predecir. Lo que se puede es prevenir. Ajá. Eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Todo lo que son fenómenos naturales, no solamente los sismos, son directamente impredecibles, porque son estocásticos, aleatorios. Ajá. Tienen otras características. Lo que pasa es que, bueno, cada vez que hay un sismo con toda esta problemática, el mundo se vuelve a acordar que la Tierra está en movimiento, que se mueve. Imagínate, nosotros que estamos acá, tenemos la placa oceánica de Nazca, que se hunde debajo de América del Sur, lo hace a un ritmo entre 7 y 8 centímetros por año, que es bueno, el ritmo que crecen las uñas, ¿no? Y eso está acumulando tensión. Y esto, o sea, Salta históricamente ha tenido sus sismos que han sido muy complicados. Por ejemplo, nosotros, el primer evento que destruye una ciudad en la Argentina es Esteco, que fue un martes 13 de septiembre de 1692 a las 11 de la mañana. No quedó nada de aquella vieja ciudad colonial, ¿no? Una ciudad que tenía una historia enorme, que hemos publicado 3 o 4 libros sobre Esteco con el doctor Tomasini. Y están todos los digamos, hay algunos archivos que hablan de los habitantes de Esteco, ¿no? Por supuesto, sí, obviamente. Hay 2 Estecos, ¿no? La primera, que la fundan los españoles en 1566, y la abandonan en 1609 por un problema de cambio climático. Ya de la época. Y la segunda, la de 1609, que termina en 1692 con el terremoto. 1692. Ahí es el terremoto. Justamente, un martes 13 de septiembre, por eso empieza el culto del Señor de la Virgen del Milagro, el 13, 14 y 15. Digamos que ahí está el origen, ¿no? El origen. Ahí estamos viendo, bueno, algunas imágenes de lo que en las redes estamos viendo respecto de lo que fue esto. Fíjate que a esa hora uno veía, ¿no? Como, mirá, es tremendo. Es tremendo ahí viendo ya ese edificio que se viene abajo, ¿no? Uno piensa en toda esa gente que ha sufrido tanto. Lo que yo quiero preguntarte, Ricardo, es cuando vemos este video donde se cae un edificio, pero sabiendo que es una zona sísmica, nosotros tenemos algunos edificios emblemáticos, como es el Monobloc Salta, por ejemplo, que sabemos que tiene todo un sistema de rodillos, para los que no saben es así, ¿no? Tiene una estructura sismo resistente. No hay nada antisísmico, todo es sismo resistente. Y eso, digamos, por eso, ¿cómo podemos evaluar cuando estamos o no preparados para esto en cuanto a la estructura edilicia, empezando por ahí? Bueno. Por ejemplo, Japón tiene grandes construcciones que son todas preparadas, como vos decís, sismos resistentes. Así es, pero así todo Japón, ¿no es cierto? Con Fukushima tuvieron problemas, habían calculado todo hasta 9 de la escala de Richter. Y vimos 9.1, recuerda que la escala de Richter es logarítmica, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, o sea, entre 9 y 9.1 hay un montón de bombas atómicas de diferencia. Y Fukushima, Bloom, ¿no? Pero no nos vamos tan lejos. O sea, nosotros, el último sismo fuerte acá en Salta, que nos afectó bastante, fue el de aquel sábado 27 de febrero de 2010. Un sábado a las 12:45. Claro, que hubieron muchísimos derrumbes. Fue, digamos... ¿El Metán fue No, fue acá, en la falla occidental del Valle del Lerma. Sobre el Valle del Lerma. Exactamente, acá a la altura de... ¿Te acordás por el galpón hubo algo que...? Ese fue en 2015. 2015 el 17 de octubre del 2015, ese fue el de galpón. Que bueno, que también, ¿no? Volteó la iglesia exactamente del galpón. Por eso digo que en la historia sísmica de Salta, si bien el peor sismo de todo fue el de la Nochebuena de 1930, en La Poma, que destruyó completamente el pueblo de La Poma. Por eso es que el pueblo de La Poma está el pueblo viejo, destruido, y el pueblo nuevo. ¿No? Yo escribí un libro sobre el sismo del terremoto de La Poma, con prólogo de la doctora Garro Martínez.
porque su mamá sobrevivió al sismo. Al sismo ese. Claro, la dieron por fallecida, pero había sobrevivido. Murieron familias enteras, ¿no? O sea, 1930, sí. Justo en la Nochebuena, o sea, estaban para celebrar la fiesta de Navidad y vino el terremoto. Por eso te 28 muertos y 200 heridos. 28 muertos en La Poma. En La Poma. Por eso te preguntaba, Ricardo, respecto, vos me decías, bueno, en Japón 9.1, sí, y habían hecho, digamos, la previsión hasta 9. Hasta 9, porque ya 9 es una escala, imposible. ¿Y esto de qué magnitud fue lo de Venezuela y hasta dónde hay cuestiones, digamos, que se podrían haber previsto en tanto la edificación o no? Las edificaciones siempre, por eso hay que felicitar el trabajo que hace en Salta el Copaipa con todo lo que son las normas sismos resistentes, que son las normas del CIRSOC, que las tiene el IMPRES, y que es lo que hay que tratar de lograr. O sea, tenés una ciudad muy vieja, el Cabildo, la Casa de Leguizamón, que son estructuras coloniales, y después tenés una ciudad que se construyó hasta, digamos, ponerle una fecha, 1944, que es el famoso terremoto de San Juan. Ese terremoto que va a cambiar la historia argentina, porque ahí aparece Eva Perón con Juan Domingo Perón, que es un quiebre paradigmático en la historia argentina, va también a generar de que empiecen a tratarse el tema de las normas de construcción. Pero hoy Salta, ¿vos considerás que es una ciudad que está preparada eventualmente para afrontar un sismo de esa magnitud o no? No hay nadie, no hay ciudadana. Te lo digo de otra manera. Cuando fue el sismo, ese sismo del 27 de febrero de 2010, ese día había habido a las 3 de la mañana un terremoto de 8.8 en Chile. Con un sismo de 8.8 te queda todo destruido. En Chile hubo 1000 muertos. Cuando pasó el sismo de Jamaica, no de Jamaica, de Haití, murieron 300.000 personas. 300. Y eso es porque lo que tiene que saber la gente es lo siguiente. Nunca jamás en la historia un sismo mató a nadie. O sea, hay cientos de millones de muertos por sismo, pero nunca un sismo mató a nadie. Lo que mata son las estructuras que se colapsan. En China, por ejemplo, estaba todo construido en una ciudad en el Loes, ¿no es cierto? Que una arcilla, y vino un terremoto fuerte y se cayó todo para abajo, murieron como 800.000 personas, una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, no es que el sismo mate, lo que mate es lo que se te derrumba. Lo que se derrumba. Si vos estás al aire libre no te pasa absolutamente nada. El tema es realmente tener la capacidad de construir ese tipo de estructuras que sean resistentes y no terminen en catástrofe ante un eventual sismo. Por eso cada vez tiene que haber más y más normas y las hace, ¿no es cierto? El IMPRE, que es un gran instituto argentino, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que precisamente había la directora, que era Patricia Alvarado, una geóloga extraordinaria, una sismóloga extraordinaria. Con ella habíamos escrito unos días antes que ella fallezca un trabajo sobre el sismo que hubo acá en Salta en 1948, que fue tremendo, ¿no? Ahora te hago otra consulta, ¿no? Porque lo que estamos viendo también en Salta es cómo hay cada vez más urbanizaciones en lugares en donde antes, por supuesto, no había nada, y si estos lugares... Pero ya se hacen con todas normas muy modernas, muy modernas. Digamos que todo está bajo norma, eso los que están mirando, sabe que yo tenemos grandes ingenieros en el Copaipa y eso nos da cierta tranquilidad de que todo se hace bajo las normas y reglas. Por supuesto habrá quien construya, o sea, tenemos la suerte que gran parte del país no es sísmico. Por ejemplo, todo el este argentino, Buenos Aires, sin ir más lejos. Imagínate la Villa 31. Claro, por ejemplo, Imagínate la Villa 31 en caso de un sismo. O sea, nosotros tenemos el país dividido en franjas que no tienen sismicidad, como por ejemplo Formosa, Chaco, no pasa nada. En realidad sí pasa, pero pasa a tanta profundidad. Que la placa oceánica ya ahí a los 700 kilómetros ya se agota. Y ya los sismos son de altísima energía, pero no llegan a la superficie. Ricardo, y me imagino, en el mundo de los geólogos, cuando pasan estas cosas, ¿no? De golpe hay consultas permanentes, ideas nuevas para esto que decimos de la precaución o previsión respecto de lo constructivo, es decir, eso está siempre como a la orden del día.
Eso es un tema que lo manejan los ingenieros, pero digamos los geólogos nos ocupamos de tratar de entender cómo funciona el planeta, cómo se están moviendo nuestras montañas, cómo, ¿no es cierto?, se va acumulando tensión en la corteza. Tenemos la suerte de que tenemos un gran geólogo salteño, fue discípulo mío, el doctor Benjamin Haidt, que hoy ocupa un alto cargo en el GFZ en Potsdam, en Alemania. Es uno de los referentes más importantes de la cuestión sísmica. Mira. ¿No? Pero acá en Salta también hay ingenieros, la ingeniera Liga Orozco, hay gente muy preparada, muy capacitada en esta temática. Y en ese sentido, digamos, el aporte que ellos hacen es a qué tipo de institución. Por eso te mencioné, un geólogo y una ingeniera, que trabajan en distintos campos, digamos, pero siempre relacionados con esta problemática, de la cual, bueno, nosotros estamos dentro de lo que la vieja clasificación del INPRES, estamos dentro de la zona 3. La máxima es 4, son 5 zonas, 0, 1, 2, 3, 4. Nosotros estamos en la 3, ¿no? Pues tenés en la 3. Nosotros tenemos dos regiones muy marcadas, digamos. Aquí, en el norte argentino, pues tenemos una cordillera volcánica. Entonces tenemos una placa caliente. Eso limita el tema, amortigua. Tenemos un colchón, digamos, pero cuando te vas hacia los 28 grados hacia el sur, o sea, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, ¿no?, la placa está fría. Entonces ahí, donde está a 5 grados de inclinación, acá está 30, y ahí se quiebra, y da esos terremotos tan violentos. Acordate cuando pasó en 1966, Caucete. Toda la sierra de Pie de Palo se levantó casi 1,5 metros. Digamos. Una sierra entera. Ahora, yo te hago una pregunta porque recién nombraste a las montañas, y veo ahí tu libro, entonces quiero consultarte por el tema de la minería. Porque en un total desconocimiento de cómo funciona, por ahí sí la minería puede llegar a ser un factor condicionante en la cuestión sísmica. ¿En qué sentido? A mayor explotación, mayor movimiento, mayor acumulación de tensión. No tiene absolutamente nada que ver, son cositas ínfimas. Acá estamos hablando de montañas enteras que se están moviendo. O sea, la acumulación de tensiones son... Bueno, te vuelvo a repetir, en la placa oceánica que se mueve 8 centímetros. Lo que pasó en Venezuela es una placa que se mueve solo 2 centímetros. Por eso que ni se habían acordado de que tenían sismo, ¿no? Y esos 2 centímetros, pero claro, disparó uno de 7.5 y activó una falla que disparó uno de 7.2. Entonces, ese fue el problema, que hubo un doble sismo y eso afectó muchísimo las estructuras que no estaban preparadas. No estaba. La minería, olvídate, no puede hacer absolutamente nada. Por ahí los ambientalistas inventan cosas con la minería o con el fracking. ¿Qué tiene que ver el fracking? Se hace a 2 metros de profundidad. Digamos que no alteren nada, porque estamos hablando, claro, de cosas totalmente de lo que es la naturaleza. Mosquitos sobre un elefante. Te llevamos un poco al mundo de la minería, que es ahora un gran desafío. Acá también tengo un libro sobre minería. Te lo traje de regalo. Este es el último tuyo. Bueno, buenísimo, gracias Ricardo. Y es sobre lo que todo el mundo está hablando hoy: minerales críticos, estratégicos, tierras raras, uranio. Eso queríamos aprovechar a preguntarte. De hecho, Salta tuvo la mina Donoto en su momento. Así es, de 1960 a 1980. Y uno de los que trabajó ahí fue el papá de Valeriano Kolke, que va a estar en el próximo bloque. Contanos un poco, cuando se habla de minerales críticos o tierras raras, que es lo que hoy la gente escucha. Exacto. En un momento en donde se anunció el tratado Pax Sílica de Argentina con Estados Unidos, donde Argentina pasa a proveer a Estados Unidos minerales críticos, energía, litio, cobre, silicio. Bueno, ojalá le proveyamos silicio, porque no tenemos nada. ¿Cómo estás mirando vos hoy esto que es un mundo para muchos desconocido, para otros en la historia de Salta conocido? Yo acá lo analizo desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto? O sea, qué es crítico, qué es estratégico, depende de las épocas, ¿no? Hoy en día no podés, o sea, este celular, ¿no es cierto? Cualquier celular hoy tiene la mitad de los elementos químicos de la tabla periódica. La mitad de los elementos químicos de la tabla periódica. No solamente lo que serían la pantalla, los colores, sino los superconductores, los imanes que están adentro, la batería,
está formada por litio, grafito, ¿no es cierto? Cobalto, níquel. Bueno, todo eso antes no, era inconcebible. O sea, a principios del siglo XX un automóvil tenía la mayor cantidad de elementos químicos, ¿no? Hoy, por supuesto, son los aviones de guerra, ahí está la mayor cantidad de concentración de elementos químicos. Un avión de guerra, ¿no es cierto? Un caza, requiere de un 1% de tierras raras. Pero si no tenés el 1%, no podés hacer avión caza. Si no tenés la tierra rara, este celular no lo podés hacer. Si no tenés todos esos elementos químicos, no lo podés hacer. Por eso la tecnología cambió de tal manera que hoy requerís todos estos minerales para poder hacer funcionar no solamente esto, sino todas las nuevas energías. ¿Cómo hace una turbina? ¿Cómo hace un panel fotovoltaico? ¿De dónde saca el indio, el galio, el germanio, el cadmio? ¿Y de dónde? A ver, contanos un poco. Por eso, de los minerales, obviamente. Obviamente que vamos a leer este libro, lo vamos a leer, pero contanos un poco, Salta en ese mundo, ¿cómo está posicionada y qué alternativas hay para que estos minerales puedan salir de nuestra provincia? Acá nosotros tenemos muy poco todavía de esto. En el caso concreto de las tierras raras, yo siempre digo que las tierras raras son raras. Lo que son raros son los yacimientos de tierras raras, que es muy diferente, ¿no? Por eso los chinos tienen el monopolio mundial de tierras raras, con más del 80% en la mina de Vallanovo, que está acá, ¿no es cierto? Que es, digamos, pero no es solamente las tierras raras. Las tierras raras son un grupo de elementos químicos del grupo los lantánidos, que están dentro de la tabla periódica y son 15 elementos, de los cuales hay 2 elementos más, que son el litio y el escandio, que tienen las mismas propiedades de las tierras raras, por eso los incorpora y forman 17 elementos químicos, ¿no? Entonces, esos elementos son óxidos raros y además muy difíciles de separar uno de otro. Y entonces... Entonces, de ahí vienen los chinos saben cómo separar uno de otro, ¿no? El samario, el neodimo, el europio. Ellos tienen la tecnología hoy para el hormio, claro. Entonces ellos tienen no solamente el mega yacimiento, sino la tecnología para separar. Nosotros no tenemos ni yacimiento ni tecnología. Lo que nosotros hablábamos un poco hoy a la mañana en otro de los programas, es que nosotros, y no es que nos guste la cuestión bélica para nada, pero nosotros decíamos que las próximas guerras, en definitiva, iban a terminar siendo por los minerales raros, por las tierras raras, por la energía y por todos estos minerales que en definitiva pueden, o son, como vos decís, necesarios para la producción de armas, de tecnología, de inteligencia artificial y demás. Y de repente es el cuestionamiento que yo me hago, ¿no? Porque nosotros pasamos a ser de alguna manera con el RIGI, con el Super RIGI, simples proveedores de los recursos naturales que vienen empresas y se los llevan. Como vos decís, nosotros no tenemos hoy por hoy la tecnología ni para separarlos ni para producirlos. O para hacer baterías. Estados Unidos tampoco, ¿eh? Pero, por ejemplo, Brasil sí va a empezar a producir baterías de litio, o sea, ellos están trabajando en eso. Así dicen. Entonces, a ver, ese es un error garrafal. Por más que el Super RIGI ahora justamente van a querer que se hagan baterías, hacer batería no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la batería, nosotros tenemos solo el litio, pero la batería necesita cobalto, necesita grafito, de lo cual el níquel, de lo cual la Argentina no tiene ni un gramo. Entonces, ¿con qué vamos a hacer la batería? Es lo que pasó en Bolivia. Bolivia no pudo desarrollar su minería, pura y exclusivamente, ¿no es cierto? Porque creyeron que con el litio era, claro, y no sacó ni un gramo de litio en Uyuni. Mirá vos, quiere decir que... Mientras que Chile hoy es el mayor productor mundial de litio, porque en el litio, el carbonato de litio o el cloruro de litio es la punta de la cadena de valor. O sea, no hay que olvidarse que el litio está en los salares en salmuera, que está concentrado en partes por millón. O sea, 200, 300, 400. Cuando uno tiene 500, 600 partes por millón, ya tiene un gran yacimiento, porque las tecnologías también han ido logrando que cada vez se saque litio de salmueras cada vez más pobres, ¿no? Y por métodos de extracción directo, que eso ya ambientalmente no tiene ningún tipo de problema ni de nada. A ver, eso también es importante. Claro, porque las nuevas tecnologías ya lo sacas directamente, ¿viste? Por un sistema de
de membranas catiónicas, de intercambio iónico de los elementos. Digamos que en ese caso no queda Entonces, pasivos ambientales. No queda ningún pasivo ambiental. Y la cadena de valor, vuelvo a repetir, vos sabés lo que es concentrar el tiempo que te lleva, en el caso de la método tradicional, llevar la salmuera de 400, 500 partes por millón a 60.000 partes por millón, que es el 6%, que es lo que vos ves bajar en los camiones que vienen acá a Güemes. Fíjate cómo ha cambiado la economía de Güemes con Ganfen, con POSCO, claro. y con la gran empresa que estaba antes norteamericana. O sea que no es que se vienen a llevar nada así como recurso, se vienen a llevar la punta de la cadena de valor. ¿No es cierto? Tal vez podríamos decir, ¿y por qué no hacen litio metálico? Que se lo podría hacer, ¿no es cierto? Por métodos. Claro, el tema es, vos decís, se llevan la punta de la cadena de valor, pero en definitiva se lo están llevando. ¿Y qué vas a hacer vos con eso? Pero no se puede, las inversiones no tendrían que ser para que nosotros podamos en definitiva producirlo, o que de alguna manera listo, se lo llevaron, pero vos tengas... Pero es que las inversiones quedan todas acá, 100% de las inversiones quedan acá. No entiendo. Bueno, a ver, vamos a decir, si se llevan los recursos, si se llevan el litio, si se llevan los recursos, me parece que tenés un problema vas a tener que revisar todos tus conceptos de cómo es este tema. A ver, ahí me interesa. A ver, explícame. Me interesa, Ricardo, porque... No, es que hoy, ese es el idioma clásico, ¿no es cierto? Se llevan todo, no se llevan nada. Bueno, por eso. No se llevan, son inversores. Son inversores que vienen y ¿cómo es? Lo podría hacer. Acá hay empresas salteñas, excelentes empresas salteñas que están produciendo carbonato de litio, grado batería, que lo venden a Japón, salteñas, ¿no? El ingeniero Pablo Alurralde fue el primero. Te iba a decir Punamaine, que fue el primero que logró, ¿no es cierto?, domar el magnesio. Porque esto no es fácil. Esto es química de altísimo nivel. Claro, Y lo hizo un salteño. Porque toda esta historia del litio comienza, ¿no es cierto?, en la Universidad Nacional de Salta. Mira qué bueno. Con el doctor Antonio Garzaba, que fue mi maestro, y el ingeniero Popi, uno trabajando en la geología, ¿no? Y el otro en la metalurgia, la mineralurgia del litio, ¿no? Así comienza. Alurralde, un discípulo del ingeniero Rolando Federico Popi, yo soy uno de los discípulos, de tantos discípulos del doctor Antonio Garzaba. Todo nació acá, en la Universidad de Salta, ¿no? Y yo publiqué en 1984 el primer trabajo sobre la génesis del litio en la sala de la Puna Argentina, 1984. Mira vos, ¿no? Y hoy está cuando el litio nos interesaba por el tema atómico. En esa época. Qué importante lo que decís, porque está bueno desmitificar también, porque uno está lleno de información, que uno lo ve en las redes y obviamente hay toda una cuestión así muy que se politiza todo esto. Ese es el problema. Entonces, lo que queríamos preguntarte, en este caso, lo del Super Riggi, tenía que ver un poco con por qué no tener la posibilidad de que las empresas argentinas tengan más posibilidades de competitividad para poder ofertar dentro de la escala, dentro de lo que es digamos la cadena de valor de la extracción minera. Lo que pasó en San Juan con este tema de las casas, por ejemplo. Eso sí, ahí tenés, por ejemplo, un buen ejemplo, ¿ves? Ahí, ¿no es cierto? Terminaron trayendo todos los chinos. Los chinos, eso claro. Está pésimo. No va a pasar acá en Salta, te lo puedo asegurar. Bueno, ves, importante que uno diga, si ahora tenemos que definir los salteños, ¿qué va a pasar con los glaciares, por ejemplo? Sería buenísimo que te consulten a vos, que uno tiene confianza en Ricardo Alonso y que no pasen por arriba de quienes conocen, ¿no? Esto. Nadie va a tocar ningún glaciar, y además los glaciares son de las provincias. Por eso digo, me refiero al momento en que, que se quiere explotar. Lamentablemente el calentamiento global nos sacó todos los glaciares, no dejó nada. Hoy está la cordillera limpia. Y por otro lado, todo el mundo se olvida que el hielo es un mineral. Mira vos, eso también. El hielo es un mineral. Es un mineral. Cuando se habla del agua y del tema de los acuíferos en ese sentido, ¿hay algo que... ¿Dónde? ¿Acá? No, digo, en la cordillera argentina respecto de lo que va a ser la explotación minera a gran escala, o lo que pasó con Bajo la Lumbrera en su momento. No afecta absolutamente para nada. La cantidad de recurso hídrico que hay es suficiente para... Imagínate, Chile tiene las mayores minería del mundo, en el desierto márido del mundo,
y terminaron usando agua que la traen del mar, la desalinizan. Desalinizan. Claro. ¿Eso es Chuquicamata, por ejemplo? Chuquicamata, la Escondida. Nosotros tenemos un yacimiento Sí. pasando la cordillera del otro lado, qué lástima, Ajá. que quedó del otro lado, que está produciendo entre 1.2 y 1.4 millones de toneladas de cobre fino por año. Sácale, multiplicar por 10.000 nada más. Ahí tenés, ¿no es cierto?, 1.200, 1.400 millones de dólares al año. Y la Argentina tiene una de las más grandes concentraciones de cobre. Somos un país muy rico en cobre. Podríamos, así como llamamos a Argentina por la plata, podríamos llamar Claro. calcotina por el cobre. Supuestamente está el gran emprendimiento ese que queda en San Juan, enorme. Bueno, ese Pachón, ese es un monstruo. Que es un monstruo, y después Tacataca en Salta. Y después está Agua Rica en Catamarca, Tacataca en Salta, y hay muchos otros, ¿no? Está bien. O sea, tenemos en total, de recursos evaluados, tenemos 65 millones de toneladas de cobre fino. O sea, que lo multiplicas por $10.000, tenés 650 mil millones de dólares en la cordillera esperando a que algún día vengan las inversiones y se pueda poner en marcha. Bueno, eso me deja cierto optimismo, a mí por lo menos me da cierto Y a los optimismo. geólogos, no solamente a los geólogos, la cantidad de chicos que están estudiando en este momento tecnicaturas en minería, en geología. Yo tenía de 10 alumnos que tenía que dirigir tanta cantidad de chicos que se han recibido geólogos, doctores en geología. Yo tenía antes 9 varones y una mujer. Ahora tengo 9 mujeres y un varón. No se dio vuelta. O sea, cómo la mujer, ¿no es cierto?, rompió el techo de cristal y hoy ocupa, ¿no es cierto?, lugares en La Puna. Sí, sí. Tengo justamente una alumna que hoy está en La Puna, en la peor de las situaciones, porque con viento helado de 120 kilómetros por hora, hay que vivir en La Puna, ¿no? Y ella estuvo dando una conferencia conmigo en Rosario de la Frontera, porque se especializó en agua y en geotermia, ¿no? Pero trabaja en una minera. Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Uno se quedaría horas contigo. Gracias. Y ahora, bueno, voy a disfrutar de este obsequio, tu último libro, Minería. Sí, que tiene mucho de historia también, ¿no? Me interesa sobre todo el tema de las tierras raras. En los minerales Así críticos. que vamos a ver minerales críticos. Exactamente. Muchas gracias, Ricardo. Es un placer, Un placer. Agostina y Gracias. Andrés, estar con ustedes. Gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Alta Política. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347-400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Tu calefacción es segura? Con la llegada del frío aumentan los riesgos en el hogar. El monóxido de carbono es un gas que no se ve, no se siente ni tiene olor, pero puede ser mortal. Evitar accidentes es simple si seguís estas pautas. Mantén siempre una rendija de ventilación abierta en los ambientes. Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Si es amarilla o naranja, apágala de inmediato. No uses el horno para calefaccionar, no duermas con braseros encendidos. Presta atención a las prohibiciones.
Si sentís mareos, dolor de cabeza o náuseas, abrí todo, salí al aire libre y buscá atención médica urgente. La prevención salva vidas. Este invierno, cuidarnos es responsabilidad de todos. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más alta política y como habíamos anunciado, está nuestro columnista y economista Valeriano Colque. Valeriano, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Por favor. Muchos años que venís a alta política y que decíamos con Agustina que este año nos ha tocado tener economistas de distintos signos, digamos, algunos que están a favor, otros en contra de las políticas económicas. Pero el último informe que vos me mandaste fue un poco el disparador para que también te invitemos, porque ahí en ese informe se expresa algunos indicadores positivos y que por ahí en el humor colectivo no están muchas veces. Entonces queríamos ver cuál era tu mirada respecto, digamos, a ver, por un lado se hace mucho hincapié en la minería, en el petróleo y el gas y en el agro, pero por otro lado los indicadores de la industria pareciera que no son muy auspiciosos, los salarios están muy bajos y por otro lado hay una suerte, digamos, de parate con esto de las pymes, ¿no? Y que todavía no hay crédito en la Argentina. Entonces uno dice, ¿hasta dónde hay un sistema financiero para los grandes y los pequeños y chicos están como afuera? Poco te poníamos así en autos de lo que veníamos charlando con esto. No, bueno, lo que pasa es que la economía tiene un crecimiento heterogéneo. Sectores como vos señalaste, la energía, la minería, el campo, crecieron de manera importante. Y te doy un dato más, se exportó más de 10.000 millones de dólares en economía del conocimiento. Eso no se sabía. Y se exportó más de 10.000 millones de dólares. Lo cual evidentemente que el tema es heterogéneo y hay sectores como el consumo, el mercado interno, que han mejorado pero no recupera lo que se vino perdiendo anteriormente, pero está mejorando de a poco. Además, hay cambio de conducta por parte de los consumidores. Los consumidores antes compraban lo que le pedían y compraba. Ahora no, ahora se cuida. Aparte que no les alcanza tampoco el salario, o sea, hay una pérdida de poder adquisitivo que entró a mejorar un poco, porque en relación ahora con la inflación que fue de mayo, subió un 0,3% el salario en mejora, producto de que la inflación fue menor que la suba de los salarios. Eso va a ir mejorando. Ahora te doy un caso. Nosotros los argentinos somos muy exitistas. Israel, Uruguay, Perú, tardaron 12 años para salir de la... Nosotros venimos 80 años para atrás, y en 2 años y medio... No, eso es cierto que no se puede hacer milagros. Claro, por eso digo, los argentinos somos muy exitistas, queremos todo. Todo no es así. Además, acá hay cambios estructurales que hay que hacerlo, que de muchos años que vienen, que justamente esos cambios estructurales trajo como consecuencia que la economía retrocediera, no que creciera. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la reforma laboral, cuando la quiso hacer Alfonsín con la famosa ley Muchi, le costó, de la Rúa le costó cuando era ministro de Trabajo Bullrich, le costó, o sea, ahora inclusive hicieron planteos judiciales, amparo y todo,
Y bueno, es una necesidad y no está del todo como debería ser la reforma laboral, por un lado. Por otro lado, tenés que ser una reforma tributaria. Nosotros tenemos 150 impuestos en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. ¿Qué puede competir? Por eso muchas empresas no pueden competir. Y te doy un caso fundamental. Ingreso bruto o actividad económica que se llama en Salta es un impuesto más perverso y regresivo que hay. Y me acuerdo que Macri hizo un acuerdo fiscal con las provincias para ir bajando... el famoso pacto fiscal. El pacto fiscal para ir bajando el impuesto a los ingresos brutos un punto por año hasta que desaparezca. Acá la tasa general en Salta era el 3,6 y lo subieron al 5% para ir bajándolo de ahí. Y después cuando cambió el gobierno, ¿qué hizo? Lo dejó liberado, se terminó el pacto fiscal. Entonces, eso es, vos fíjate, además es acumulativo el impuesto a ingreso bruto o actividad económica. Vos vas a producir algo, pagás el 5%. Eso lo vende al mayorista, ya le paga el 5% de los ya acumulados del otro 5% que pagó anterior. Bueno, ¿y por qué esos impuestos así regresivos no se modifican? ¿Qué es lo que vos crees que pasa? Y bueno, ahí? Lo que pasa es que acá hay dos cosas importantes. Las provincias no se quieren quedar sin recursos, ¿no es cierto?, producto de estos cambios estructurales que están habiendo en la economía y que evidentemente baja la recaudación de la recesión que hubo. Cuando vos haces ajustes fuertes que nunca se quisieron hacer, la economía es 2 más 2 es 4. Una economía es buena cuando el 70% de la ciudadanía les favorece, porque bueno, podés una economía al 100% que favorezca. Pero ¿qué ocurre? En los cambios estructurales hay gente que... ¿Qué pasaba antes? Argentina era la nación más cerrada del mundo. Acá los empresarios te vendían lo que querían al precio que querían y nosotros teníamos que comprar eso. Hoy en día tienen que reconvertirse y hay casos que le está costando mucho. Valeria, yo leí el informe también y anoté algunos puntos para preguntarte, a ver, cómo puede ser favorable o cómo se puede cambiar la perspectiva y verlo positivamente. Cuando, por ejemplo, vos tenés que el PBI creció un 2.3 interanual, pero también la industria cayó un 1.7, el comercio un 0.3 y el desempleo sigue en 7.8. Entonces, de repente, como vos decías recién, hay sectores que sí van mejorando, pero de repente los que generan más empleo a la gente, no. Y después, el tema del salario, que también lo nombraste, el salario privado real sigue 3.5 abajo. El salario público cayó 17,2. El que más cayó. Y el salario público nacional un 36,4. Entonces volvemos a la misma pregunta, porque no alcanza con ganarle un mes a la inflación cuando no te alcanza para recuperar todo lo que perdiste. Bueno, por eso digo, yo no dije... Yo lo que dije es que se van recuperando de a poco los salarios, no es que se recuperan, ni estoy diciendo que se recuperan los salarios, se van recuperando de a poco. Además, hay un cambio de expectativa y de parte de los consumidores. Antes vos ibas al supermercado y te decían esto vale tanto y vos decías, che, si caminás 6 cuadras más lo vas a conseguir más barato. No caminaba, lo compraba lo mismo. Y ahora no. Se cambió la conducta del consumidor. Claro, se cambió la conducta del consumidor. Además, las ventas se hicieron mucho online ahora. ¿Viste? Hay muchas ventas online. Entonces, evidentemente, hay un cambio de conducta que eso evidentemente se necesita un tiempo para que se vaya adecuando todo esto, ¿no es cierto? No es fácil. Que nosotros con respecto a eso, este último tiempo estuvimos trabajando en algunas encuestas en bastantes personas de distintos sectores y justamente le preguntábamos si ellos consideraban que había aumentado el consumo o si por alguna forma ellos habían incrementado el nivel de compras por una cosa o por otra. ¿Qué es lo que nos decían? En realidad nosotros no consumimos más de lo que consumíamos antes, pero sí pagamos mucho más por mucho menos. Entonces, ¿por qué? Porque se quitó el subsidio del gas, porque la luz está más cara. Entonces, no sé si es que la gente consume más realmente o si es que la gente está pagando mucho más caro cosas básicas. Bueno, antes cuando se emitía mucha plata, la plata cada vez valía menos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Recibía la plata y la gastaba enseguida y se estoqueaba porque al otro día ya cambiaba de precio, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto? Vos antes pagabas $1 la luz, $1 el gas, $1 el agua,
y ahora tenés que estar pagando no los valores reales, sino estás pagando algo parecido a los valores reales, y bueno, ya no te queda el salario disponible para eso. Pero ¿no será que en eso a lo mejor el rol del Estado tiene que ser distinto, sobre todo con los sectores más populares, de tener digamos, sobre todo estamos hablando de recursos naturales que son los que generan la energía? Es decir, no tendría que haber cierto, si querés la palabra subsidio está como demonizada, pero algún tipo de... No, hay beneficio hay sectores que pagan la luz con cierto beneficio y pagan el gas con cierto beneficio, o sea, pagan menos. Hay sectores que están pagando eso. Te digo, hay sectores, pero lo que pasa es que antes, vos por ejemplo, en Córdoba vale el boleto, el colectivo, 2.200 pesos y acá vale 150, en Buenos Aires pegan el grito cuando sube a 800 pesos. Bueno, por ejemplo, esa es otra cosa que lo hemos charlado 1500, acá. no es 150. Claro, Bueno, la distorsión con Buenos Aires. Claro. Es decir, ¿por qué esa asimetría respecto de que Buenos Aires pague siempre menos la luz, menos el gas, menos cualquier servicio, y nosotros como salteños tenemos que pagar? Gas, bueno, es que se le está reacomodando de a poco a lo que pasa es que el consumo del conurbano, y del AMBA que le llaman, es muy alto. Muy alto, la mayoría de los trabajadores 38% están trabajando ahí, entonces hay gente que toma 3, 4 colectivos, o el tren más colectivo, más subte, qué sé yo, y bueno, también se le va ahí, ¿me entendés? Pero bueno, nosotros en Salta, ¿cuántos colectivos tomamos? Uno, ida y vuelta. Sí. A ver, Valeriano, ¿y cuáles son tus perspectivas? Porque, a ver, el informe yo lo leí, me parecía interesante verlo. Porque una cosa es el humor social que hay por un lado, cuando el salario no alcanza, cuando llegás al día 15 y no tenés para las cosas esenciales, y menos cuando tenés que alquilar, cuando tenés, bueno, hay un montón de... Nosotros hoy lo hablábamos también más temprano en otro de los programas, justo fue una chica que también da clases de educación financiera, es contadora y demás, y ella misma nos contaba que la tasa de morosidad con tarjetas de crédito y aplicaciones es la más alta en los últimos 20 años. Y de repente nosotros recibimos muchos mensajes de la gente y justamente la gente nos decía, che, mira, hubieron 3 casos de personas que me escribieron y me dijeron, Agustina, no sé qué hacer, no sé cómo hacer, porque yo tengo una deuda hoy por hoy con el banco, por la tarjeta de crédito. Uno tenía una deuda de 30 millones, otro de 10 millones y otro de 8 millones. Me dicen, yo no la puedo refinanciar porque mi salario es de 1 millón de pesos. El monto mínimo son para pagar el costo son 2 millones, no llego, no hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la tarjeta de crédito, el banco le cortó la financiación de esa tarjeta y esa persona que recibe su salario directamente se lo chupa la tarjeta y no tiene cómo vivir, o sea, no tiene ni cómo pagar un alquiler. Entonces, más allá del humor social, hay gente que ha tenido que reducir el consumo, hay gente que hoy elige, y es tristísimo decirlo, pero hay gente que hoy elige entre comer al mediodía, comer a la noche, o se ha tenido que reacomodar de un montón de formas. Y de repente vos escuchas que te dicen, no, bueno, pero con el RIGI, el Super RIGI, con todo esto van a venir las inversiones. Pero sin embargo, la inversión cayó un 9.8%. Así es. O sea, somos el país que menos inversiones ha recibido en Latinoamérica. Claro, lo que pasa es que vos para tener un crecimiento sostenido necesitas una inversión del 25% del PBI. Argentina es la que menos inversión tiene de todo, digamos, de la región, digamos, acá tiene el 15, 16% de inversión en Argentina. Pero ¿cuál es el problema? Vos para que vengan los inversores necesitas seguridad jurídica y reglas de juego claras que en Argentina nunca existieron. No hay política de Estado, que la política de Estado te dice, gane, que gobierne quien gobierne, se mantienen las políticas como el caso de Chile, ¿no es cierto? Acá no hay política de Estado, entonces sube un gobierno y el que hizo el anterior borró y ya empieza todo de nuevo porque lo hizo fulano. No hay una política de Estado que te genere previsibilidad y confianza hacia el futuro. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo? Porque nosotros con el Super RIGI
yo me pregunto quién paga esos beneficios, porque tenés ganancias al 15%, 0 retenciones, arancel 0 para importar y estabilidad por 30 años. Y cuando decimos estabilidad por 30 años, ¿qué pasa si de acá a 10 años las provincias o el país necesita cambiar las reglas de juego? Vos de alguna forma ya quedaste atado a esa estabilidad que le prometiste con este plan por 30 años. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros como argentinos que a 30 años siga siendo rentable o beneficioso para nosotros las reglas que pone el Super RIGI? Bueno, que justamente... Queda un minuto. No, el Super RIGI tiene una inversión mínima de $1.000 millones. Y eso es para generar valor agregado a los sectores que están creciendo de manera heterogénea, la energía, la minería, digamos, todo lo que estamos viendo. Para eso, o sea, es para generar valor agregado y no es para que si yo exploto litio, como decía el doctor acá, hay otro elemento que no conozco, que sea necesario para hacer la batería, Argentina no lo puede hacer. Hará otras cuestiones relacionadas con el litio para generar valor agregado y eso trae aparejado mayor empleo. Ahora, yo escuché decir que la minería y todos los que crecen de manera heterogénea no generan buen trabajo. El otro día escuché a una persona que está en la minería y dijo que toma mucha gente para trabajar. Pero sin embargo el empleo en la minería cayó un 8%. Nos tenemos que ir, pero quiero tu mirada en cuanto a lo que vos ves de la economía. Yo te digo, tengo estadística de empresarios, hay un 46% de empresarios que dice que no tuvieron problema. Hay un 32% de empresarios que dice que sí tuvieron problemas. Y hay un 20 y pico % de empresarios que dice que sí, ellos les mejoró mucho la economía. La expectativa hacia adelante, no lo digo yo, lo dicen los empresarios, todos son positivas hacia adelante. Además, la inflación va a seguir cayendo, va a bajar. Cuando baja la inflación, mejora el poder adquisitivo del salario, mejora. Entonces la inflación va a seguir cayendo. Valeriano, muchas gracias. Y si es así, además con que gane Argentina el viernes, ya es más optimista todavía la mirada. Gracias. Siempre me parece bueno una cuota de optimismo cuando uno dice, bueno, hay tanta información dando vuelta. Agustina, como siempre, un placer. Espero que el martes que viene, aparte, vas a estar vos sola acá con Germán Salomón. Así que... bueno, hay que llegar temprano, hay que ajustar el reloj. Gracias, Valeriano. Nos tenemos que despedir, como siempre, agradeciendo a la gente de Orán, Rosario de la Frontera, a todos los que nos mandan mensajes a Agustina y a mí para que podamos hacer de Alta Política de siempre un espacio para poner un granito de arena en una Salta que sea más justa y más desarrollada, con esa impronta. Y más federal. Y más federal. Bueno, hasta el martes próximo, si Dios quiere. Chau, chau.